dim, dim, dum, me levanto y notando que mi chaleco negro estaba sobre mí, como si fuera una sábana. Beans, me disculpo por la espera, habla desde los altavoces del dirigible, el dirigible arribará muy pronto a su destino, escucho como Gon se levanta de un salto, yo solo le sigo y me levanto y sacudo mi chaleco y me lo empiezo a colocar. Buenos días Shirou, dice feliz Gon después de haber visto la vista del lugar del examen, a través de la ventana de la habitación. Buenos días, Gon, saluda mientras revisa su chaleco en busca de los dulces que robó de la cocina del chef del dirigible, mueve más sus manos y Gon lo mira extraño por lo que hacía y la sonrisa torcida que ponía Shirou, ese anciano me robó los dulces que había robado, me las pagará. Grita furioso, ya en el lugar del examen, se podía ver a todos los examinados allí presentes, aunque Shirou estaba algo molesto, pero debido a su forma de ser tranquila era apenas visible, bueno si no sintieras su aura de irritación y molestia a su alrededor, sería apenas visible. Killua, ¿qué le pasó a Shirou? Le susurra a Gon. Gon, bueno, dice nervioso mirando a Shirou, y le cuenta cómo es que cuando se despertaron Shirou revisó los bolsillos donde tenía sus dulces robados y no estaban, lo que por obvias razones Netero se los robó. Interrumpe Beans llamando la atención de todos, hola a todos, la tercera fase del examen comenzará aquí, en la cima de la Torre de los Engaños. Para pasar esta fase, deben alcanzar con vida la base de la torre. El tiempo límite es de 72 horas. Con esto dicho comencemos la tercera fase. Rezaré por su éxito. Y se retira, y mientras veíamos cómo el dirigible se iba, Beans nos vuelve a desear buena suerte en la prueba. Veo como Gon se asoma, por el borde de la torre, y sin duda será una gran caída. Leorio, ¿y cómo se supone que bajemos escalando? Cuestiono sin saber qué hacer. Eso sería suicidio, dice Kurapika y yo asiento, algo retirado del grupo, y mirando los alrededores. En ese escuchó que un tipo estaba hablando con ellos, pero yo estaba distraído en otra cosa y empiezo a caminar y ver el piso, el piso es completamente liso. Pero se notaba que estaba hecho con baldosas de piedras, totalmente desiguales, pero noté un patrón constante, unas baldosas, todas eran rectangulares, del mismo tamaño y parecían estar un poco sobresaliendo de la superficie totalmente lisa, algo que claramente extraño. Y me acerco a uno de esos rectángulos extraños y lo piso, de inmediato siento como caigo, exclamó sorprendido. Y caigo en una habitación espaciosa de ladrillos grises y negros y tonalidades similares, de inmediato noto una mesa de metal y me acercó, encima de esta mesa había un letrero que decía, aventurero solitario, debes aventurarte y encontrar la salida de la torre, debes seguir el camino del detective para encontrar la salida. Y veo un brazalete que serviría como cronómetro y según esto me quedaban 71 horas con 34 minutos, para que se me terminara el tiempo. El camino del detective, pienso, ¿qué hacen un detective? Ladeo la cabeza confundido y tratando de encontrar en mis memorias lo que era un detective, un detective es alguien que investiga unas personas o escena del crimen y explicar lo que sucedió. Eso es correcto, dice una voz que venía de un altavoz, en la habitación, me presento, mi nombre es Lipo, soy el examinador de la tercera fase y también soy el alcalde de esta prisión, hay múltiples rutas preparadas a través de la torre, tú has elegido el camino del detective. En realidad, uno cae y no puede elegir o saber la ruta, pensó fastidiado, aunque ser un detective no era tan malo, mejor no hablo antes de tiempo, sin saber en qué se basaba la prueba. Lipo, te preguntas de qué se trata tu camino del detective, como sabes un detective debe investigar casos y muchos de estos son de homicidios, tu trabajo es investigar 3 homicidios realizados por 3 de nuestros reclusos, cada escenario fue hecho por estos mismos, para cada homicidio cada recluso te pedirá una cosa específica que había que tomar en cuenta y que puedas deducir al ver la escena del crimen, si logras encontrarla después a la incógnita del homicidio, podrás pasar al siguiente homicidio, pero claro el camino está repleto de trampas, pensó Lipo esto último ansioso de ver cómo los examinados caían en sus trampas. Comprendí lo que se trataba y estaba nervioso. Iba a ser difícil y complicado. Lipo, bien sigue este camino que te llevará al primer caso de asesinato. Yo asiento y esperaba que Gon, Killua y los demás les hubiera ido mejor y que hubieran caído en una habitación más fácil que la suya.
Media hora después, cuanto faltara para llegar, pensaba había caminado aproximadamente media hora, y por mis cálculos tuvo que haber recorrido 7,6 kilómetros. Al principio pensé que estaba caminando en círculos, por lo que usando una de mis llaves negras iba dejando pequeñas marcas en la pared. Pero después de 10 minutos, no había encontrado ninguna de mis marcas dejadas, por lo que supuse que el camino era bastante largo. Media hora después. Mi cronómetro me indicaba que tenía 70 horas con 27 minutos, para que se termine el tiempo. Por fin, exclamé corriendo a una puerta que tenía un letrero que decía: el asesino de la máscara Víctor Russell, asesino serial, se cuenta con más de 16 homicidios y tiene una condena de 231 años. Fue conocido por usar una máscara blanca en cada uno de sus asesinatos y un traje negro. Sobre todo, era conocido por colocarle una máscara idéntica a la que poseía a sus víctimas, después de quitarle la piel del rostro. Todas sus víctimas morían al desangrarse por un corte en las muñecas. Tu trabajo es encontrar la forma en la que lograron descubrir su identidad. Y después de leerlo, la puerta se abre y entra, mirando el lugar con algo de nerviosismo. Parecía la habitación de una mujer soltera trabajadora sin hijos a simple vista. La razón era ordenado, no había juguetes de niños o foto en las que aparezca la mujer con un hombre o novio, sí mujer porque había fotos de una chica con su familia. No me detuve en sus rasgos del todo, mi deber era saber cómo es que el detective que logró saber la identidad del asesino, pero aún con una simple mirada vi cómo es que la chica que no aparentaba tener más de 26 años, tenía un piercing en la oreja izquierda, que tenía algunos picos, que parecían algo afilados. Y seguí caminando por la casa, notando dos cosas. Uno, no había signos de lucha o forcejeo, lo que podía significar que la víctima y el asesino se conocían o Víctor era lo suficientemente fuerte y hábil para someter a la víctima. 2. La víctima se encontraba en su baño, dentro de la bañera con su ropa del trabajo elegante, una máscara blanca, y sus muñecas cortadas. El agua estaba completamente roja por la sangre falsa. Sin dudas la escena del crimen estaba bien elaborada. Me tomo tiempo revisando y una cosa por curiosidad revisé un reproductor de música cercano y noté al instante que la última música escucha era Mi máscara blanca, y en la descripción de la canción el escritor era de la canción, era un hombre que se casó con una mujer que hacía trajes, para personas de la alta sociedad, y que estos estaban hechos con un tipo de algodón especial, que se destacaba por su resistencia al fuego y aislante eléctrico, hecho para empresarios en el ámbito de la industria de metales y eléctrica, y recordé el piercing. Shiro, ya sé cómo fue descubierto el asesino. Digo en voz alta después de volver de la escena del crimen en el segundo piso. Lippo, ¿y me puedes decir cómo fue que descubrieron quién era el asesino? Shiro, hay dos cosas que tomar en cuenta que hizo que el detective descubriera el asesino del caso. Levantado un dedo. La primera es la última música reproducida, Mi máscara blanca, escrita por Vladimir Russell, cuya esposa era dueña de una tienda de trajes para empresarios adinerados, que capaces de soportar el fuego y la electricidad. Este escritor vendría siendo el abuelo de Víctor Russell. La segunda era que una fibra del traje de Víctor fue arranca por el piercing de la víctima. Normalmente esto no significaría nada, pero al parecer el detective conocía la historia de la canción de Mi máscara blanca, y empezó a unir los puntos, y mandó a revisar la fibra y como era de esperar, esta coincidía con el material utilizado por esta sastrería. Aunque no posee más información, supongo que Víctor Russell es dueño o trabaja en esta tienda. Al ser un negocio familiar, si el apellido es algo en que fiarse y todo lo demás llevo a descubrir quién es el asesino. Termino mi informe como detective, satisfecho con lo que había logrado deducir en estas horas de trabajo. Lippo, es correcto, felicidades, y solo te tomo 3 horas con 34 minutos, me felicita y de una pared se abre un pasaje y sin pensarlo mucho continúo mi camino a mi siguiente escena del crimen. Y reviso mi cronómetro, me quedan 66 horas con 7 minutos para que se me acabara el tiempo. Y continúo mi camino. Pero, oh no, suelto en voz alta mirando el camino que tenía guillotinas balanceándose. Cierras salían cada cierto tiempo de la pared, y de vez en cuando de estas salían agujas del techo y suelo. Hay un patrón, pienso después de ver un buen rato el camino, y como al final había una puerta con un letrero, y me quedo lo que sentía que eran horas. Tal vez fue así, no me atrevía a lanzarme de lleno, sabía que era una muerte segura si no lograba cronometrar y ver el camino correcto para cruzar este camino absurdamente infestados de trampas asesinas.
Listo, digo en voz baja, mis ojos demostraban concentración y mi cara relajada era cambiado por una seria y determinada, y doy un paso y empiezo a caminar de una manera casi rítmica, mientras las guillotinas que se balanceaban de un lado a otro, pasaban sin cortarme a la mitad. Luego siguieron las sierras que salían de las paredes, y como si de un baile se tratase, giro entre sus zapatos esquivando y usando su flexibilidad para torcer su cuerpo, de forma casi inhumanas para esquivar cualquier ataque de las sierras, y por último estaban los pinchos, solo uso aplico lo mismo que en los otros dos casos, esquivando con facilidad todos y llegando a la puerta. Bueno, a ver qué dice, digo y miro lo escrito: bebedora de sangre Inca Togaré, asesina serial, a la edad de 16 años, cantidad de muertes desconocida, cantidad de muertes hechas 43 muertes y tiene una condena de 523 años. Todas sus muertes son sangrientas y sádicas, no posee ningún rasgo caracterizo como asesino, sino que sus muertes son sangrientas y horrendas. Tu deber es saber cuál es el medio por el cual Inca decide sus víctimas. Por lo que se te dará una lista de las muertes registradas de Inca e información de las personas asesinadas, con una biografía de cada una. Y se abre la puerta y miro, una mesa con 43 pilas de papeles y carpetas, de seguro el informe de cada una de las muertes, suspiro, esto va a ser largo y agotador, y sin pensarlo mucho me acerco a la pila que tenía un pequeño letrero que decía 10 horas después. Argo, esto es agotador, pero ya sé cuál es su método de elegir sus víctimas o métodos, mejor dicho, hasta sé cuál es su preferencia, pienso un poco perturbado, esta mujer sin dudas era una loca, que veía el mundo y la forma de amar a otros de una manera retorcida y siniestra, pero bueno, no soy quien para juzgar. Me encojo de hombre. Lipo, así que ya sabes, no esperaba que lo descubrieras tan pronto, dice impresionado el alcalde de la cárcel. Shirou, para empezar, Inca Togaré, también conocida como la bebedora de sangre, poseía un estilo de asesinado simple pero llamativo, en resumen, muertes sangrientas y horribles a simple vista, indicando dos cosas: uno, amaba ver sufrir a sus víctimas, y dos, amaba ver su sangre, sentirla, y como alias indica beberla, ella considera estos actos no como asesinatos, pero sí como actos de amor hacia las personas que mató. Por lo que aunque se puede deducir que para matar a sus víctimas debe sentir amor hacia ellas, esta le proporciona dos tipos de formas en la que escoge a su víctima, primero amistad y segundo enamoramiento, pero me di cuenta de una cosa: posee una tercera forma de escoger y es la que más ama Inca, es que su víctima se enamore de ella, por la imagen Inca aparente una chica dulce y amable, lo cual atrae a que muchos hombre y pocas mujer, al parecer esto atrae aún más a Inca y la pone en un estado frenético y lleva a que cause su quinto método de asesinatos, el estilo Yandere, el más peligroso y sádico. Termino de explicar la psicología y métodos de elección de las víctimas de Inca Togaré, la bebedora de sangre. Lipo, bueno, acertaste incluso la tercera y cuarta forma de elección de víctimas de Inca Togaré, puedes continuar, y una puerta se abre de la habitación llena de papeles, reportes y fotos de los homicidios causados por la bebedora de sangre. Shirou, supongo que este es el último, pienso, y mientras veo la oscuridad de la puerta, era anormalmente oscura más que las otras entradas, no posee iluminación alguna, pero igual doy un paso y de inmediato empiezo a caer por un agujero. Grito asustado, pero de inmediato saco una llave negra y la clavo en la pared, evitando el descenso. Feu, suspiro aliviado y miro a mi alrededor. Esto era completamente oscuro y no sabía hasta dónde el fondo o si había algún pasaje en las paredes, estaba completamente oscuro. En la sala con Lipo. Lipo, este niño es inteligente, pero ¿qué hará cuando no pueda observar o ver su entorno? Podrá determinar el mejor camino a seguir siguiendo su intuición, piensa con diversión mientras come una papa frita, pero abre mucho la boca cuando una luz ilumina el agujero. Debido a la luz, la cámara que estaba en visión nocturna se cegó, pero Lipo rápidamente desactiva esta función, para ver con asombro cómo Shirou sostenía algo con forma rectangular y brillaba en amarillo iluminando el oscuro pozo. Lipo, pero esto es Nen, exclama asombrado el examinador. Sabía que algunos participantes del examen de cazador de este año, poseían en como Hisoka, y ese extraño Hitarakur, lo vio en sus peleas como su aura los rodeaba y una ligera pero concentrada capa de Ten fluía en su cuerpo. Pero Shirou era distinto, al parecer su aura solo fluía por sus manos, ahora que podía ver cómo el aura se desbordaba y pudo notar cómo se desperdiciaba, es decir, este Shirou era un talento natural del Nen, como esa chica de la familia Nostrade, Neon Nostrade, y su habilidad desarrollada de manera natural sin conocimiento o experiencia con el Nen.
Lipo, este niño de seguro piensa que sus habilidades Nen, es magia o algo por el estilo. Si logra superar esta fase, es seguro que aprenderá acerca del Nen y sobre sus capacidades. 54 horas con 28 minutos para que termina su tiempo. Es seguro que este chico Shirou llegará hasta el final. Sin dudas en este año hay muchos candidatos buenos que en los años anteriores. Con Shirou. Así que es aquí, murmuró mirando la puerta. Torturador Oris Blackwater, asesino serial de una familia noble, mató a toda su familia utilizando diferentes técnicas de torturas antiguas. Cuando todos los miembros de su familia murieron a manos de Oris, continuó con sus torturas con los residentes del pueblo donde habitaba el hogar ancestral de su familia. Fue atrapado gracias al cazador Mizaistown Nana. Tu propósito es descubrir qué fue el método de inspiración del cual se inspiró el asesino serial, el torturador. Yo entro al cuarto con una sonrisa. Era una habitación de una persona, de un joven lo más probable, y allí un estante con libros, figuras y demás, por lo que analice debía ser de un adolescente de 14 o 16 años, debido a la imagen de una mujer con poca ropa en una pared alejada de la vista general de la entrada de la habitación. Este es la habitación de Oris Blackwater, murmuró mirando el lugar. Sin dudas una habitación normal, pero podía sentir una opresión extraña. Tardó una hora en esta habitación mirando cada espacio, hojeando los libros hasta notó algo al pisar una tabla, un sonido agrietado extraño. La tabla estaba floja, por lo que se podía deducir que podía haber una cabida abajo. Lo abro utilizando una llave negra como palanca, soltando 4 tables y revelando una cabida antigua. Había libros, pero al hojearlos pude saber que eran diarios. Eran 5 de los cuales 4 eran de más de 500 años de antigüedad, pero el más nuevo le pertenecía al homicida conocido como el torturador. Los leo y tenía la información necesaria para descubrir la razón. Lipo, bueno, al parecer ya lo sabes. No me sorprende, esta prueba es más fácil que las anteriores, dice Shirou, cierto, pero encontrar la ubicación de los diarios es un poco complicada. Hay que tener un buen sentido de observación, digo con una sonrisa, listo para explicar todo. Para empezar con todo hay que deducir un poco la personalidad de Oris, la cual es arrogante y orgullosa, pero esto se basa en el apellido de su familia. La historia de los Blackwater, cómo conquistaron y se apoderaron del pueblo donde se estableció su hogar, le pertenecía a una familia de apellido Roswell que fueron derrocados y asesinados por los Blackwater. El problema es que en la historia no se explica el cómo asesinaron a los Roswell. Su método fue la tortura, métodos de tortura crueles y despiadados, que se extendieron tanto a la familia Roswell como a sus siervos más leales y algunos miembros del pueblo que se resistieron al control de los Blackwater. Claro está, estas torturas solo se extendieron durante una generación. Cuando el control y sumisión del pueblo fue absoluto se detuvieron, ahora volviéndose los dueños absolutos de aquel pueblo, pero estos métodos de tortura fueron relatados en 4 diarios que fue la habitación de Oris, este que poseía un gran orgullo en su familia, pero al proponer el retorno de la práctica su familia lo rechazó, pensando que había enloquecido. Con enojo consideró que su familia no eran verdaderos Blackwater y que él era el único Blackwater digno del legado de su familia, practicando los métodos de sus ancestros en su propia familia, y posteriormente se convirtió en lo que hasta hoy fue conocido como Oris Blackwater, el torturador. Termino de explicar. Lipo, correcto, por aquí está la entrada que te llevará a la base de la Torre de los Engaños. Se abre una puerta en la pared y yo empiezo a caminar, pensando en Mizaistown Nana, quien en realidad fue el que resolvió los 3 casos que yo tuve que deducir y resolver al igual que lo hizo él. Shirou, participante número 91, séptimo lugar, tiempo transcurrido 38 horas con 24 minutos. Shirou, esa última trampa me tomó un poco más de tiempo, digo a ninguna persona en particular. Mientras miro limpio mi ropa y de reojo veo a los candidatos, eran 7 sin sorpresa. Estaba Hisoka, sabía que él era fuerte y los que quedaban tampoco eran personas débiles. Sin dudas hacer este examen de cazador me mantendrá entretenido y además conocí a 2 niños de mi edad muy interesantes, espero ser su amigo. Pienso mientras me recuesto en la